Debates Fundación Manuel Jiménez Abad. Bienvenidos, ¿qué tal están? Otro día más a los podcasts y debates de la Fundación Manuel Jiménez Abad, un lugar abierto al diálogo. Hoy lo hacemos para hablar de la llegada a la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump. Comenzamos. Y lo hacemos, como siempre, con grandes invitados que conocerán de otros podcasts y actividades que hemos hecho en la Fundación Manuel Jiménez Abad en su área joven. En primer lugar, tengo a Dani Rubio, estudiante de enfermería y graduado en Administración y Finanzas con posgrado en Dirección Comercial. También tengo a Ana Belén Lor, graduada en Derecho por la Universidad de Zaragoza. Y un habitual también en estos coloquios, Daniel San Agustín, estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad Internacional de La Rioja y analista de datos. Bienvenidos a todos a este debate y muchas gracias por estar aquí. Trump ha sido una figura controvertida desde el primer mandato, tras una campaña convulsa con intentos de asesinato al actual presidente de los Estados Unidos y un cambio de candidato por parte de los demócratas, del cambio de Biden en ese fallido debate electoral a la apuesta por Kamala Harris, pasando por encuestas muy reñidas en los últimos días. Pero para el que se acaba de incorporar a este podcast, o a esta emisión en vídeo, ¿cómo ha llegado Donald Trump al poder? Empezamos con Dani Rubio. No sé más o menos si nos puedes comentar un poco cómo crees que ha llegado Donald Trump al poder, qué perspectivas tiene dentro de lo que es la población estadounidense. Pues principalmente a base de un populismo barato de una manera bastante soez. Por ponerte un ejemplo, Donald Trump es una persona de que ha estado imputada por delitos hasta sexuales y por ahí estuvo en su momento, ¿verdad? Si no recuerdo mal. Y yo lo veo una persona que él está vendiendo la moto de que con él va a subir la economía estadounidense y que todos los tratados, tanto de igualdad como de medio ambiente, como eso, son todo con contra de Estados Unidos. Así es como está ganando el voto de la gente. Entonces tú lo entroncas dentro de lo que es estas ramas de populismo que están surgiendo en el mundo. ¿Qué opinas, Ana Belén? Añadiría la desconfianza posible a los demócratas en cuanto a la enfermedad de Biden y la entrada tarde de la tardía entrada de Harris, que puede provocar a la gente una desconfianza, no se lo están tomando en serio, no han previsto el problema con anterioridad. Ya sabemos que en Estados Unidos son un poco bastante mayores los presidentes, y a lo mejor no haberlo previsto con anterioridad. También se dice mucho que desconfían por no ser un hombre. He oído también ¿se vota a Trump porque es Trump o por no votar a Harris? Luego directamente entraremos en esa cuestión en concreto, pero hay un extremo que has dicho que es cierto y estamos hablando de que los dos candidatos que había en aquel primer momento eran mayores de 70 años, por lo cual eran edades muy avanzadas. Y luego es verdad que hubo un cambio muy rápido, ¿no? Desde la figura de Biden a la figura de Kamala Harris en ese debate electoral que fue muy fallido y que supongo que Daniel San Agustín nos podrás comentar un poco desde tu vista como estudiante de ciencias políticas. Pues yo creo, por sumarme a lo que han dicho los compañeros, que no es tanto una crisis de populismo, porque vemos que este movimiento trumpista y de crecimiento de partidos con actitudes fascistas está ocurriendo en todo el mundo, por ejemplo, en Europa. Yo creo que se debe de encarar más hacia una crisis sobre la clase obrera debido a un globalismo extremo. Vemos como personas que anteriormente se conseguían a base de esfuerzo y trabajo alcanzar lo que podríamos llamar clase media estadounidense, y vemos como esas personas hoy están montando al Partido Republicano. Y entonces, la forma en la que llega Donald Trump lo justificas dentro de estos movimientos que hay de una especie de neofascismo. Sí, para mí es un movimiento internacional, global. Encima yo creo que cada día se está viendo más como apoyos económicos a partidos netamente de ultraderecha, como por ejemplo el partido por Alemania, que es un partido muy extremista, o como por ejemplo la financiación de partidos del Brexit en Inglaterra. Pese a que son la cuarta y quinta fuerza política en el país, son los partidos que más apoyo económico están recibiendo por parte de élites globales, dirigidas sobre todo por millonarios vinculados al sector tecnológico.
¿Cómo crees que aparece ese cambio de candidato de un momento a otro? Porque es verdad que lo ha comentado Ana Belén, Biden ya no estaba dando señales de que su edad avanzada le estaba ocasionando ciertos problemas a la hora de concentrarse, a la hora de organizarse en los debates, en las intervenciones. ¿Cómo crees que se construye ese cambio de candidato? Yo creo que ese fue un tropiezo muy, muy grande por parte del Partido Demócrata, no decisivo, pero sí importante. Este tropiezo no se podía prever porque ya hay estudios y ya hay bastantes artículos de que la enfermedad degenerativa mental de Biden eh, ha sido muy rápida, no se podía prever hace 2, 3 años. Así que tiene una enfermedad. Sí, sí, se sabe ya que está con típicas enfermedades de personas muy mayores, personas de su edad, que vamos, Yo leí que son tenía Alzheimer. Un principio de Alzheimer, solo lo dirías tú. sí, yo creo que Kamala Harris sí que hizo una buena campaña en Estados Unidos, pero en Estados Unidos se debe de enfocar muchísimo, muchísimo el esfuerzo al presidente por el propio sistema electoral. No es un sistema electoral partidista parlamentario como puede ser el español. Entonces, la figura de presidente y más de en tiempos convulsos tiene que ser de liderazgo. Si no tienes liderazgo fuerte, es prácticamente imposible que en Estados Unidos llegues a gobernar. Biden tuvo un protagonismo muy importante porque llegó a ser el vicepresidente de Obama, entonces era un rostro conocido. Claro. Obviamente en los últimos años, todas las noticias que teníamos de Biden, se notaba que le costaba ejercer como tal la presidencia. Sí, 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 sobre todo en el último año, últimos meses. Que eso no significa que fuese una mala presidencia, porque es verdad que se rodeó de un equipo muy capaz que se puede delegar. Claro, no solo la presidencia, que es la cabeza visible, sino quién está detrás de ese presidente. Con respecto a qué ha pasado para que haya cambiado otra vez el gobierno de Estados Unidos, pasar del Partido Demócrata al Partido Republicano, ¿qué crees que ha ocurrido en el liderazgo de Biden o en lo que es las políticas demócratas para que haya habido este cambio de partidos? Yo creo que en Estados Unidos, y si les consultas a ellos, y si luego vamos a entrar a analizar el tipo de votante que ha votado a Donald Trump, lo que ha ganado es el discurso triunfalista económico. Estados Unidos ahora mismo está en un momento económico muy positivo, tiene por ejemplo pleno empleo, pero aún así la sensación en la población es de percepción de que falta trabajo o de que el trabajo está siendo robado sobre todo por personas ilegales o personas migrantes, sobre todo de Latinoamérica. Entonces vemos como hay un contraste entre los datos reales y los datos objetivos y cualitativos y la percepción de la población. Y ahí ya podríamos entrar a debatir si plataformas y redes sociales controladas por oligarcas como por ejemplo Elon Musk han tenido un papel importante en la campaña electoral, que yo creo que sí. ¿Qué opinas, Ana Belén, con respecto a este cambio de partido? Puede influir también la entrada de la guerra entre Israel y Palestina, por ejemplo. Yo creo que Estados Unidos, dentro del discurso de Donald Trump se puede ver, se está considerando a sí misma también en el ámbito económico, también en la defensa, un proteccionismo. El querer actuar en defensa de la OTAN, de los países europeos, el envío de armas o la defensa contra Palestina o contra Israel, sino un buscarse retrotraerse a sí mismo y defender a su propio país y sus propias cuestiones. No quiere introducirse en ámbitos internacionales, introducirse en ámbitos ecológicos, ya se han ido del Acuerdo de París. Quieren verse a sí mismos sin tener que ver con el resto del mundo, como sentirse ellos que lo son, una potencia, pero no saber más allá de ellos. Sobre destacar ellos mismos con respecto a otros países. Claro, ya no solo Europa, sino también la competición contra China o el conflicto que puedan tener con Rusia u otros países. Lo que Ana Belén ha dado en una de las claves y es la competición con China. El gran actor, Estados Unidos es la mayor potencia mundial a nivel económica, militar y a prácticamente cualquier aspecto que podamos analizar, pero es cierto que es una potencia en declive a favor de un gigante, un dragón dormido que es China y todo lo que es el sureste asiático, porque también la India, Japón, aunque menos, van cogiendo cada vez más importancia económica. Estados Unidos necesita como potencia en declive redirigir sus esfuerzos económicos, pero también militares, hacia China, que es su verdadero enemigo y su verdadero competidor a nivel global. Rusia es una fuerza militar, pero es una fuerza militar caduca. Entonces,
vemos varios ejemplos de por qué Estados Unidos se está llevando, por ejemplo, tropas de Pakistán, Afganistán, o por ejemplo, porque quiere terminar rápido con la guerra de Ucrania, porque necesita esos esfuerzos para dirigirlos al sureste asiático. ¿Tú qué opinas, Dani, con todo esto que están diciendo tus compañeros? Pues que totalmente ahora lo único que quiere Estados Unidos, y especialmente Donald Trump, es un crecimiento de poder, ganar más poder para que no le coma la tostada a China. Ya se vio que yo lo que me sorprende que nos hemos escandalizado más la gente de fuera de Estados Unidos que los propios estadounidenses cuando hizo la declaración de expansionismo de que le gustaría que Canadá se anexionara con Estados Unidos e incluso que Dinamarca le diera, Dinamarca es, ¿no? La que Sí, Groenlandia. sí, Dinamarca le diera a Groenlandia como un nuevo estado. Lo único que quiere es un superávit de expansión y así al tener expansión tendrá más de todo, Mayor influencia, mayor... mayor influencia, mayores recursos. Luego nos centraremos un poco en lo que es Luego, la por política. Groenlandia puede ser una zona muy estratégica para temas militares. Sí, luego además también todo el tema de los minerales y todo el tema de los elementos que pueda haber ahí, y porque al fin y al cabo Groenlandia tiene gran parte del continente pues congelado o bajo capas de hielo, y muchos minerales y tierras de estas raras que se usan para la industria tecnológica podrían estar ahí, o se sabe que están ahí. Se sabe. Están ahí. La cosa es que el cambio climático está provocando el deshielo, entonces se empieza a poder hacer más visible y es más accesible todos esos materiales. Por eso Entonces podría ser a nivel pues, geopolítico, podría ser un territorio muy interesante para lo que es Estados Unidos, para ejercer su influencia, y luego además también que pilla medio camino entre lo que es Asia con lo que es Norteamérica. Por supuesto, cuando hablamos de geopolítica, estamos hablando de la política de la tierra, de la influencia que tiene la geografía, que en las últimas décadas parecía que las fronteras se habían dividido, que los mares ya no existían, y vemos cómo este proteccionismo por parte de Estados Unidos, pero también de países europeos y de países muy globales, está sufriendo el mundo. Las instituciones supranacionales se están diluyendo y eso está haciendo más importancia las capacidades de extracción, por ejemplo, a nivel energético o a nivel de tierras raras, como has dicho. También Groenlandia en concreto es bastante importante por las rutas comerciales que se pueden abrir desde China hacia Europa. Sí, porque muchas de esas rutas no sé, estaban bloqueadas por las capas de hielo, o que no todos tipos de barcos podían pasar por ahí, solo ellos con cascos duros, ¿no? Que pudiesen romper hielo. Eso es. Pero a día de hoy con el deshielo es verdad que se están facilitando nuevas rutas que pueden pues reducir los tiempos de ruta e incluso no tener dependencia de esos grandes cargueros, sino de cargueros más pequeños que en condiciones normales no podrían atravesar esas aguas. Cada vez la geopolítica va a tomar más importancia y cada vez los mapas van a ser más importantes. Cuando Donald Trump amenaza a Dinamarca con conquistar Groenlandia o con conquistar el canal de Panamá, yo no me echaría a reír. Yo creo que es importante y son cosas que podemos leer en libros históricos y que a lo mejor los vemos lejanos y nos creemos que no pueden pasar. Pero si pasaron... Luego nos detenemos específicamente en eso en el siguiente punto. Vamos a hacer un pequeño inciso un poco rápido de cuál es vuestra opinión con respecto a lo que es, lo he adelantado antes Ana Belén, con respecto a una mujer como candidata a la presidencia de Estados Unidos. Tras la derrota de Hillary Clinton, algunos expertos señalaron que parecía más fácil que un negro fuese presidente, en referencia a Obama, a que lo llegase a ser una mujer. No sé si creéis que el pueblo estadounidense, lo ha adelantado Ana Belén, ha votado a Trump para no votar a una mujer, y más, para más siempre a una mujer negra. No sé qué opinas tú, Dani. A ver, podría ser uno de los factores, pero yo, por ejemplo, el tema de Hillary Clinton, y yo creo que el tema de Hillary Clinton es más porque iba ya sesgado por su marido, que también fue presidente, Bill Clinton en su día. Sí. Era su marido, ¿verdad? Es que no recuerdo. Era su marido. Su marido. Por eso yo creo que era más por eso. Que puede ser tranquilamente que Donald Trump haya ganado por ser una mujer y una mujer de color. Puede ser, pues yo creo que más ha sido más por tema del populismo que ha hecho con el tema económico y más poniendo en sus filas en su gobierno a uno de los empresarios más potentes a nivel mundial. ¿Otros factores son solamente ese ahí, o este como una concatenación de Todo, factores? y su marido todo, principalmente por el discurso racista que ha hecho de centrándose en la economía de America First, como siempre dice, y todo eso. Lo del tema de ser una mujer de Minerva, yo creo que también puede ser uno de los factores, y ya pues que Donald Trump es una persona muy, muy conocida ya hace años de que se jacta muchísimo.
¿Quieres dar respuesta a ese planteamiento que tú has adelantado, Ana Belén? ¿Qué opinas al respecto? Que puede ser una razón, pero no es una razón que solo pase en Estados Unidos, es una razón global. Ya una parte, la mayor dificultad de acceso a esas posiciones, ya no solo en presidencia o en política, sino como CEOs de empresas en general, el sector femenino es muy limitado y ya luego como a lo mejor hay algo, sigue habiendo estigma en frente a la dirección de las mujeres en general, porque en España tampoco presidentas cuántas ha habido, no las puedo contar. Entonces, y oportunidades y vicepresidentas de partidos sí que hay. Entonces, Sí, pero oportunidades. el máximo poder como tal parece ser que no cae en mujeres todavía. No cae. Y dentro de los propios partidos tampoco se dispone a elegir mujeres que estén en altos cargos, se predispone a elegir hombres, que como dice Daniel, yo creo que al final es una cuestión de un demócrata, yo creo que tampoco se distinguirá, y es una mujer, no lo voto, entonces voy a cambiar a Trump. Es una cuestión mucho más profunda de políticas al final. No sé qué opinas de Yo, Dani. pues fijaros, por poner un poco nota discordante a este debate, yo no considero que haya tenido mucho que ver el sexo de los candidatos. Por ejemplo, las tres principales potencias de la ultraderecha europeas están encabezadas por Meloni, o digo por Meloni, Pues sí, por las mujeres. Meloni en Italia, Marine Le Pen en Francia, y no me sé ahora mismo el nombre de la de la candidata alemana. la candidata alemana, pero también es mujer. Entonces, enlazar y unir ser de izquierdas o ser progresista con no ser machista, yo creo que es un grave error. Yo creo que puede haber republicanos que no sean machistas e incluso que sean feministas, y yo creo que puede haber demócratas que sean netamente machistas. Yo, donde creo que ha estado realmente el poder discursivo de Donald Trump es en materia económica. Donald Trump es visto como un emprendedor, como un empresario de éxito. Ha estado en quiebra 2 o 3 veces y se ha conseguido volver a ser mil millonario en esas 2 o 3 veces. No vamos a entrar a valorar cómo lo ha conseguido, pero lo ha conseguido. Y esa imagen de éxito económico es la que ha sabido trasladar a mucho votante descontento, sobre todo en zonas del óxido. Antes de pasar al siguiente tema, vamos a enumerar un breve resumen las polémicas medidas más destacadas de Donald Trump en su primer mandato y esas iniciativas que está implementando o que ha adelantado su puesta en funcionamiento para en su segundo mandato. Una de ellas ya la hemos adelantado, la política migratoria con respecto al programa Quédate en México. También la retirada del Acuerdo de París, la salida de este acuerdo climático internacional, el reconocimiento de 2 géneros, la implementación de una política que reconoce únicamente a 2 géneros a nivel federal, la clasificación de algunos cárteles como organizaciones terroristas, los indultos masivos a personas involucradas en el asalto del Capitolio del 6 de enero de 2021, la salida de la Organización Mundial de la Salud, así como esa imposición de aranceles del 25%. En un primer momento era para México y Canadá, ahora se unió también Colombia porque se había rechazado a unos vuelos. Parece ser que Colombia acepta con ciertas condiciones esas deportaciones de ciudadanos colombianos, así que aún no sabemos qué va a pasar con ese arancel del 25%. ¿Cómo se viven en España estas decisiones? ¿Cómo pueden afectar nuestras decisiones a nuestro país? Pues nos pueden afectar bastante porque uno de los principales socios comerciales es Estados Unidos, sobre todo en algo tan importante para España como es la energía. La mayoría del gas que viene hoy en día no es de Argelia, no es de Marruecos, es estadounidense. Sí, vienen con barcos, como por supuesto, con gas licuado, que se llama, está congelado en barcos de transporte. Entonces, una guerra arancelaria y una guerra comercial entre Estados Unidos y los estados europeos sería catastrófico para Europa. Y he dicho Estados europeos y no la Unión Europea porque creo que es ahí donde está el problema. Si la Unión Europea actuase en consonancia frente a las guerras y las provocaciones trampistas, no sería tan grande el destrozo económico que nos podría causar. Claro, porque todos vemos Estados Unidos, que es que al fin y al cabo Estados Unidos no deja de ser la unión de 50, pues por así decirlo, son 50 países, en realidad son 50 estados, claro. Pero si vemos la dimensión territorial sería como países de la Unión Europea, un Francia, un España, un Portugal, bueno, ni eso porque aún son estados más grandes. Por lo cual, claro, los grandes colosos como tal sería lo que comentas. Por supuesto es que hay estados estadounidenses como por ejemplo California que serían muchísimo más ricos, solo esos estados que la propia España. Si por ejemplo vemos en proporción de población, Estados Unidos tiene 300 y pico millones de habitantes y España tiene 40 y pico millones de habitantes. Entonces son cifras que no podemos manejar. La única manera de resistir y de que aguante la economía europea es que sea economía europea, no economía individual entre estados. Dani, ¿cómo ves, Ana Belén, cómo ves? Totalmente de acuerdo, la única manera de que
consigamos aguantar los embates de Donald Trump contra la economía mundial es que nos unamos y luchemos no a nombre de España, no a nombre de Francia, no a nombre de Alemania, a nombre de la Unión Europea. También lo ves tú, Ana Belén, como Totalmente. Y como defensora europea, considero súper importante el conocido como el efecto Bruselas, que se cree que legislamos en contra de Estados Unidos. No, ya no solo detestamos nosotros a Estados Unidos como potencia comercial necesita vender a Europa. Porque en los estados asiáticos, al menos que tenga un golpe, un impacto muy fuerte ahora, como dice Daniel, con los estados del sudeste asiático que están cogiendo mucha importancia, Europa siempre ha sido un mercado vital y central. Las nuevas regulaciones de inteligencia artificial no van a afectar a Estados Unidos, van a tener que modificarlo para poder utilizarlo en los no sé cuantísimos millones de usuarios que tienen en Europa. Necesitan. Dentro de lo que es la guerra política que tiene con China o con ese miedo que tiene a lo que son los BRICS, donde España no está incluido, es verdad que Europa podría ser un buen aliado de Estados Unidos. Sí, pero yo creo que Estados Unidos está mirando mucho para sus adentros y cualquier interés que tenga lo va a cumplir, pese a desgastar relaciones con aliados históricos como pueden ser Iremos España. a continuación esa cuestión, aunque brevemente sí que me gustaría saber vuestra opinión sobre si realmente funcionan estas medidas proteccionistas. ¿Realmente creéis que pueden funcionar en el contexto actual una medida de proteccionismo como el que vimos en el primer mandato de Donald Trump, cuando era el 45 presidente de Estados Unidos, al que parece ser que va a haber ahora en el 47 presidencia de Estados Unidos? Mi opinión es que sí. Estas medidas pueden funcionar, pero sobre todo por una falta de respuesta por parte de los estados. Lo has mencionado tú antes, Estados Unidos ha amenazado con incluir a Colombia en una guerra arancelaria de un 25% a todos sus productos. En un primer momento parecía que Colombia iba a responder de la misma manera. Eso pareció que iba a haber un enfrentamiento entre países y luego para el silencio de todo, para todos. ¿Eso qué imagen da internacionalmente hablando? Que Estados Unidos puede amenazar y que a Estados Unidos no se le puede ganar. que es un David y Goliat. Sí, pero claro, si somos muchos Davides, ¿no? Sí. Bueno, en América nunca se ha tenido sentido que no se hayan agrupado como nos hemos agrupado aquí en la Unión Europea. Al fin y al cabo tienen una cultura muy parecida, tienen un idioma en común, tienen muchas costumbres también similares a las nuestras, bueno, a las nuestras, entre ellos. Pues tampoco nunca se ha entendido por qué no esa unión, ¿no?, entre países americanos. Entendéis todos que la unión hace la fuerza y que para hablar de tú a tú con Estados Unidos es importante que renunciemos a lo que son pues egos, ¿no?, de los propios estados y de lo que son pues las propias competencias que puedan tener y delegarse en un ente superior. El problema está que Estados Unidos desde hace muchísimas décadas, y ha quedado demostrado en diferentes documentos, ha intervenido de manera no directa, vamos a dejarlo ahí, para que estos países no se agrupen. Ya pasó, por ejemplo, con la Unión Africana. También no nos tenemos que ir muy lejos. Sí, bueno, la influencia de Estados Unidos. Estados Unidos lo único que quiere es que no les haga un competidor que de verdad le pueda plantar cara de tú a tú. Y por eso tiene tanto miedo con lo que está pasando con China, por ejemplo. Porque China es un real candidato a de aquí a, tampoco va a exagerar mucho, de aquí al 2050 de ser la primera potencia mundial tranquilamente. Y la única manera de que estados como el español podamos ir plantando de cara es con la Unión Europea. Hasta España podría tener, y no tiene el mismo poder ni muchísimo menos, hasta España podría meter un poco de baza desde la Unión Iberoamericana que tiene con todos los países latinos que tiene ahí, pero la única manera potente que tenemos es con la Unión Europea. Vamos a separar estas ramas con respecto a vuestros conocimientos, a vuestras formaciones académicas. El primer bloque de esta rama va a ser dirigido para Daniel San Agustín. ¿Qué opinas sobre el impacto de las medidas que hemos comentado en las relaciones diplomáticas de Estados Unidos con sus aliados tradicionales en Europa? ¿Crees que realmente va a tener impacto o que vamos a tener una especie de sumisión, ¿no?, a lo que haga Estados Unidos? Si yo tuviese que hacer una predicción, que no me gustan, pero si la tuviese que hacer, yo creo que no va a tener un gran impacto de respuesta por parte de estados aliados de Estados Unidos. Más que nada porque dependemos de él. Dependemos muchísimo de él. Recuerdo que en el primer mandato ellos nos subieron los aranceles al aceite de oliva, al vino y demás, es decir, subimos un poco a la madera y algunas cosas. Hicimos titulares, también hicimos titulares, donde gran trascendencia. donde de verdad dependemos de Estados Unidos, sobre todo es en el tema militar, por ejemplo. Cuando Donald Trump menciona que deberíamos elevar nuestro gasto militar, es de las pocas cosas que le deberíamos hacer. Al 2% del PIB. Al 2 incluso más.
Cada vez estamos viviendo en un mundo geopolíticamente hablando más complicado y hace falta invertir en defensa. Que invertir en defensa no es invertir directamente en soldados, ejército y misiles. Se puede invertir, por ejemplo, en sistemas de seguridad informática. Inteligencia también, por supuesto. Luego, con respecto a las consecuencias de Estados Unidos en acuerdos internacionales como el Acuerdo de París o la OMS, ¿esto puede afectar también al liderazgo estadounidense? Es que precisamente los ataques a estas organizaciones por parte de Estados Unidos se está viendo que son organizaciones totalmente huecas. La ONU no ha conseguido parar el genocidio de Gaza, y digo genocidio porque es un genocidio. La ONU no consigue legislar no porque no tiene capacidad legislativa, pero no consigue influir de manera alguna en cualquier conflicto. Ahora mismo Ruanda acaba de atacar la República Democrática del Congo y no se prevé que pase absolutamente nada. Y esto es señal y es un síntoma de que estas organizaciones nunca han llegado a tener un verdadero poder real sin el respaldo de una gran potencia como es Estados Unidos. Pasamos a Ana Belén con respecto a su formación como graduada en Derecho y experta a nivel legal. ¿Qué opinas de los indultos masivos que ha habido tanto de Biden como de Trump? ¿Qué opinas sobre el uso de este poder, del poder del indulto? Yo creo que representa parte de la técnica de Estados Unidos de porque hay muchísimos cambios legislativos en cuanto a los procesos criminales. Y esta Trump, de las primeras cosas que ha lanzado son cambios en el proceso criminal. Ha entrado un presidente con un proceso pendiente por los problemas que ha tenido a lo largo de su legislatura. Yo creo que ya es parte de su estrategia. Llego al poder, cambio todo lo criminal, saco a la gente que me apoya, que son contactos míos, que me pueden venir bien, o los del Capitolio porque los defiendo, y voy a cambiar, y aparte de todo eso, voy a cambiar el sistema criminal para que me beneficie y no me metan a no me metan a la Claro, cárcel. porque tiene varias causas abiertas ahora mismo, pero por otro lado, lo has adelantado, el hecho de indultar a los que dirigieron ese asalto al Capitolio de Estados Unidos, donde murieron varios agentes de policía, ¿crees que es buena idea? ¿Crees que como jurista, crees que esto puede afectar a lo que es la sensación de que implica asaltar una institución pública, o en este caso el lugar de la soberanía donde se aprueban las leyes, se aprueban las normas? ¿Qué imagen da eso? Eso es lo que comentabais vosotros antes de que Estados Unidos parece que solo manda el presidente. Es la figura esencial, pero parece que no exista un senado, que no exista un parlamento, no existan congresistas, parece que no exista nadie, solo exista él y haga lo que dé la gana, toma el poder y ya está haciendo ejecuciones y normativas, cambiando todo el sistema penal. Pero ¿cómo vas a cambiar el sistema penal en una norma que has aprobado en 3 minutos a tu llegada? Parece que solo se manejan ellos, y es por eso que al final al resto del mundo le da tanto bombo que si son republicanos o demócratas. No es el partido, es la persona, el presidente que está allí, porque parece que es el que maneja todo y no hay un sistema. Evidentemente, considero que no está bien organizado y no se puede cambiar un sistema criminal Y en con tantas cosas que dejas. generales, ¿estás a favor o en contra de que exista esta prerrogativa gubernamental al indulto? ¿Crees que debería existir? ¿Crees que no debería existir? Los indultos son de esas cosas que no me dan, en mi caso no me dan buena espina los indultos. Si está decidido por un juez, un mando estimado, qué penas debería ejercer en base a un montón de cosas y a un juicio que se ha analizado, indultarme, que tiene sus motivos, pero me parece muy... mm, me parece una forma de determinar una condena muy a voz de pronto, como Pues razones muy personales. sin riesgo de traer la dinámica del debate por donde está yendo a temas nacionales, yo sí que estoy a favor de la figura del indulto, porque entiendo que un sistema político y administrativo, encima tan gigante y bestial como es el estadounidense, tiene que tener ciertas vías, tiene que tener ciertos cauces para ciertas situaciones que no caben dentro de un sistema. No se puede legislar sobre el 100% de las situaciones y sobre el 100% de las cosas. Y al final, el presidente de Estados Unidos se ha sido elegido por la voluntad del pueblo, sin entrar a valorar si el sistema democrático estadounidense es muy democrático o poco democrático, que aquí podría haber otro debate. Yo creo que la figura per se del indulto, bien usada, es algo Bueno, el indulto estadounidense no tiene nada que ver con el indulto que ocurre en España. ¿Sabe? El derecho de gracia que aparece en España debe haber una resolución judicial. Si no hay una resolución judicial no se puede indultar nada, ¿no? En las películas de Estados Unidos o en estos casos concretos vemos indultos antes de que haya una decisión judicial. ¿Por qué? Porque se permite, es una opción que tiene, una de las prerrogativas gubernamentales que tiene el presidente de Estados Unidos, que puede hacer que no haya proceso
en algo que todavía ni siquiera se ha judicializado ni se espera que se vaya a judicializar. Es una gran diferencia que tenemos. Por eso aquí en España hemos tenido tanto debate con el tema de las amnistías y demás. Eso ya. Es una forma también, como lo explicas, de economizar. Que tienen de economizar el sistema judicial. En algunos Porque así no entran. puestos puede llegar a tener un determinado sentido político y el hecho de eso de hacer una especie de indulto o una especie de amnistía, por más o menos lo que tú señalas, el tema de que pues haya pues eso, un gran número de acusados, un gran número de pues personas que estén encausadas por un procedimiento y que puedan entorpecer la buena administración de justicia. Por ejemplo, yo que sé, imaginemos una movilización masiva por toda España con 2.000 detenidos. No hay un sistema judicial capaz de absorber de repente 2.000 detenidos de estas maneras, judicializándolo, llevándolo por vía policial. Hablaríamos de una forma de colapsar lo que es el sistema de justicia. Pasando ya a las preguntas a Dani Rubio, como estudiante de enfermería, ¿qué opinas de la salida de Estados Unidos de la OMS? ¿Cómo podría afectar esto a la salud pública global? Pues si el país con más industria del mundo, con una población superior a hasta tantos millones de personas, le da igual los avisos, como por ejemplo lo que ha habido, pues la OMS, la primera que advirtió con el coronavirus y con pandemias de esta índole. Se está reduciendo mucho el impacto. Si el propio Estados Unidos se va de este tratado, puede ser una catástrofe de salud bastante importante, La financiación de Estados Unidos en la OMS es muy importante. que puede ser bastante significativa en la salud a nivel mundial. Pero Estados Unidos ha sabido siempre cómo funciona la sanidad. Estamos hablando de un país que lo llaman el país de la libertad y el país de la riqueza. En un país en el que puedes ganar 3, 4, 5.000 euros tranquilamente un trabajador, pero que no te dé un infarto al corazón, porque no te lo vas a poder permitir. Luego, por otro lado, también el tema de la respuesta ante las pandemias y las emergencias sanitarias, entiendo que tú ves que pueden ser lastradas porque no existe porque este organismo pierda la financiación estadounidense. Entonces, si pierden la financiación del país más rico en términos económicos Y el que más aporta de todos. de toda la OMS, es una organización que puede estar atisbada, no iba a decir a la desaparición o a la bancarrota, pero es una medida bastante importante. Si ya ha estado, por ejemplo, precisamente con Europa, ya fue un golpe cuando perdimos a Reino Unido y la Unión Europea, pues imagínate una organización como la OMS perder a su mayor benefactor. Ya pasando a otro punto, hablamos de que las personas que apoyan a Trump o que apoyaron al candidato, entre sus principales donantes se encuentran multimillonarios como Timothy Mellon y Linda Mahon, además de otros grandes magnates que hemos visto de las grandes tecnológicas. ¿Qué opináis sobre el papel de estos apoyos en su campaña y la influencia que puedan tener en las campañas de Trump? Pues mira, yo en esto lo considero absoluto, porque mucha gente le han dorado la píldora con si, por ejemplo, el empresario más potente del mundo, que es hoy por hoy Elon Musk, o no sé si Elon Musk se pronuncia, ¿no? Que ya sabéis la polémica que ha hecho en la investidura con un saludo de dudoso gusto de la verdad. Solo con tener empresarios de tal magnitud y que piensan de que van a llevar, igual que sus fortunas han ido tan al alza, que la economía estadounidense va a ir tan al alza. Lo que no se da cuenta la gente de que solo van a pensar en el bien económico del país y de los empresarios, no de la gente de a pie. Y Estados Unidos tiene mucha más gente de a pie que empresarios potentes. Porque tú crees que realmente los millonarios o estos multimillonarios piensan en el pueblo y no en sus propios intereses personales. Piensan en sus propios intereses personales. Ahora, Pues complementando a Dani, el mejor añadido a la geopolítica y al poder tener terrenos donde controlar son los datos de la gente. Claro, las grandes oligarquías tecnológicas manejan datos de miles, miles y millones de personas. Entonces, el poder, ya no es su parte, que bueno, el hecho de que tuvieran sus normativas de inclusión que se decían y de repente apoyando a Trump las quiten, porque con unos y con otros no, sumándole a que a Trump le interesa tener todos los datos de la población para lo que dé la gana hacer, junto con pedir Groenlandia, es el combo perfecto para poder invadir el mundo, más o menos. Y Canadá. vamos a centrarnos en estas dos cuestiones, claro. En torno a ello, se está hablando de que Donald Trump tiene intereses en Canadá, en Groenlandia y también tiene intereses en el canal de Panamá. ¿Realmente creéis que se podrá forzar intervención militar en esos lugares?
o la presión sea de otro tipo, más política, no tanto Si hubiera presiones militares, con perdón, no voy a decir nombres, por ser un poco family friendly, a mí me está recordando a un antiguo, llámalo, mandatario europeo con bigote. hablen. Em, que yo creo que es una intención más política. Yo creo que tampoco están interesados en retirar fuerzas para intentarlas meter en otros lados. Tampoco les sale rentable meterse militarmente en todos lados. No hace muchos años hubo aquí en la propia España, hubo una presión ante una, por así decirlo, provocación política o una respuesta militar con Marruecos. Ya sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, a nivel de Estados Unidos, Sí, pero podría ser extraño eso. ¿creéis que le sale rentable a Estados Unidos, claro, con tanta tensión que hay tanto con Rusia como con China? Estados Unidos será la mayor potencia militar y todo lo que quieras, pero para poder plantar cara tanto a China como Rusia, ellos solos no pueden, necesitan a toda la Unión Europea. Yo creo que no les sale rentable al 100% enemistarse con todo el grupo. ¿Tú qué opinas? En mi opinión, las guerras que vamos a ir viendo, que se llaman actualmente guerras híbridas, no son tanto guerras militares de llevo un fortaaviones y conquistó territorio, que puede llegar a pasar en zonas muy puntuales. Van a ser sobre todo guerras económicas. Y yo, para afianzar mi teoría, voy a dar unos datos, como buen analista. La Unión Europea destinó en fondos Next Generation para después de la pandemia 750.000 millones de euros. Estados Unidos, Donald Trump, en su primera semana, ha dicho que va a destinar a solo la investigación en inteligencia artificial de 500.000 millones de euros. Teniendo en cuenta la compensación por población, estamos hablando prácticamente de la misma cantidad de dinero. Hoy, ¿qué ha pasado? Dato de última hora. Nvidia, la mayor empresa mundial hasta hoy, ha perdido 400.000 millones de euros en valoración, que es una empresa que se dedica a construir chips y a diseñar chips en inteligencia artificial. Y esto simplemente ha sido por la noticia de hoy que una startup china, una empresa privada china, no el gobierno chino, sino una empresa privada, es capaz de investigar tecnología artificial de manera muchísimo más barata y con chips de segunda generación que están bloqueados los más actuales. Tengo por con China y con todas las empresas tecnológicas que legalmente están obligadas a transmitir o comunicar sus datos al gobierno chino. Sí, Lo cual, Es que esa es otra, son empresas privadas chinas, la inmensa mayoría de las empresas potentes chinas está detrás del gobierno chino. en esta en concreto se sabe que no está detrás del gobierno chino. Aún así, son datos, pero tenemos de verdad que ver la inmensidad de los datos que estamos hablando. Cómo una empresa pierde 400.000 millones de euros en un día. En un día. y vamos ya un poquillo justos de tiempo, así que vamos a ver qué expectativas podría tener esta legislatura para Donald Trump. Si nos importa, voy a dejar esto para nuestro analista político. Pues yo creo que la presidencia de Donald Trump lo que va a hacer es sacudir y romper las costuras de las organizaciones internacionales que existen. Esas organizaciones no se van a quedar vacías, van a ser sustituidas. Siempre hay alguien que quiere ese cacho del pastel. Entonces, si no es Estados Unidos, por ejemplo, el que lidere la financiación de la Organización Mundial de la Salud, ya vendrá un país como, por ejemplo, India, que encima tiene una industria farmacéutica muy potente que lo sustituya. Y a nivel de ¿qué creéis que puede hacer Europa o los demás países ante este mandato de Donald Trump? ¿Creéis que habrá decisiones por parte de la Unión Europea? Yo creo que sí, y las decisiones sobre todo tienen que venir por parte de Alemania, que como sabemos ahora mismo es una locomotora europea un poco constipada. El partido democristiano alemán, que presumiblemente va a ser el que gane las elecciones, ya ha dicho que no va a pactar con la ultraderecha y ya está hablando el que previsiblemente va a ser el ministro de Finanzas de una mayor integración fiscal a nivel europeo. Eso quiere decir que parece o podemos intuir que se está empezando a ver realmente la peligrosidad que tiene Europa si no se une más. Brevemente, Dani Rubio y Ana Belén, ¿qué creéis que la Unión Europea va a tomar medidas o los demás países van a saberse enfrentar con Estados Unidos? Totalmente, es que no podemos tomar medidas individualmente. Tenemos a Alemania, que me parece que actualmente es la tercera potencia económica mundial. Tenemos a Francia, que me parece que es la quinta economía, y sucesivamente con Italia, España,
Entonces aún hay margen de respuesta. Necesitamos unirnos y yo creo que deberían hacer desde la Unión Europea una mesa de negociación con Estados Unidos en caso de que hubiera pérdida de tratados económicos entre ambos. Ana Belén, No va a actuar, debe actuar, como dice Dani, tiene que ser en conjunto europeo, sí o sí, pero, pero dejarnos de dar lo que como has mencionado antes, los sesos que tenemos, la nación europea, necesitamos apoyo internacional, sí o sí. Tenemos también mucha importancia como bloque en conjunto para esos países, me da igual si es del lado este, del lado o del lado occidental, pero tenemos que dar el primer paso y actuar y reaccionar y hablar y conversar con los otros estados para nuestro propio beneficio y para el suyo. También tenemos un mercado muy importante como... pues hasta aquí el debate de hoy. Muchas gracias a todos por escucharnos, por oírnos. Como siempre, están estos podcasts a su disposición y podrán seguirnos en nuestras redes sociales, también en YouTube y también en las principales plataformas de podcast. Ya saben, toda la información la tendrán en nuestra aplicación que animo que se descarguen. Gracias como siempre por acompañarnos. Adiós.